Buenos días, alumnos de sexto A. Bienvenidos a nuestra octava clase virtual del curso Historia del Perú. Esperando, alumnos, como siempre, que todos se encuentren muy bien de salud, en compañía de toda su familia, que manda un saludo especial. También recordarte que hoy día tenemos examen mensual a la segunda hora. Pues ahorita vamos a desarrollar la clase 8. El gobierno de Alejandro Toledo. Ya también recordarte, alumnos, los protocolos del caso, ¿no? Que te pongan la mascarilla, que te laves las manos y que seas responsable en las acciones que vas a hacer cuando sales a la calle. O sea, mantener tu distancia y también ese protocolo aplicarlo en tus tareas. Ser responsables en enviar las tareas, ser responsables a la hora que entres en clase, prender tu audio cuando tienes que prenderlo, no prender mi audio y alrededor hay música. ¿Ok? Tener siempre en cuenta esas indicaciones, por favor, ¿ok? Y falta muy poco para acabar el trimestre, chicos. Valoren mucho el esfuerzo de sus padres, de sus profesores. Ya pasan a una nueva etapa de su vida, que es secundaria. Entonces, va a cambiar algunas cosas. De hecho, que va a cambiar algunas cosas. Pero mientras mantengas tus valores, tu responsabilidad sobre todo, y seas un alumno aplicado y valores verdaderamente todo lo que el esfuerzo que hacen tus padres y te vayas llenando de todos esos conocimientos, no vas a tener ningún problema. ¿Ok, alumnos? Una etapa bonita que vas a pasar. Vamos pasando, son procesos que se dan dentro del ciclo vital familiar, en los cuales tú vas a ir desarrollando y vas a creciendo. Ya estás en la etapa de la pubertad, ahora ya vas a pasar a secundaria, entonces tienes que ir evaluando todas esas circunstancias como madurando, mejorando, aplicando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, alumnos, hoy día vamos a hablar sobre el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Ok? Actualmente, Alejandro Toledo, ¿dónde está, alumnos? ¿Y por qué? En Estados Unidos, en la cárcel. Exactamente. Desde el 2018, el Perú ha pedido su extradición. ¿Qué es extradición? Él está implicado en caso de Coteva, está implicado con respecto a la carretera, a la construcción de la carretera interoceánica, con Odebrecht, en caso de corrupción. ¿Ok? Por lo tanto, pues el Perú ha presentado una extradición. ¿Qué quiere decir extradición? Que lo va a traer bajo las leyes de más el respeto de Estados Unidos, se va a aplicar las leyes y el Perú va a demostrar que el señor está implicado en actos de corrupción y lo necesita acá para juzgarlo bajo nuestras leyes. ¿Ok? Bajo un Estado de Derecho, ¿no? Por supuesto que se va a poder defender, pero lo necesitamos acá en el Perú, ¿ok? En cualquier momento eso va a demorar, pero lo van a extraditar, ¿no? Lo van a extraditar. Muy bien. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a hablar justamente del gobierno del señor Alejandro Toledo. A ver, chicos. Quiero decirles que prácticamente su gobierno lo asumió un 28 de julio de 2001. Recuerden que él asumió el gobierno después de un gobierno provisional. ¿De qué gobernante? Fujimori. De Paniagua. Provisional, ya se De olvidaron. Valentín Paniagua. Valentín Paniagua, muy bien. 2001 hasta el 28 de julio de 2006. ¿Ok? O sea, él prácticamente entró a elecciones después que Valentín Paniagua, dentro de un gobierno provisional como el que estamos viviendo actualmente con el señor Francisco Sagasti, que ha convocado elecciones, bueno, ya estaba convocado elecciones por el señor Vizcarra el 2021. Solamente él va a gobernar estos meses que queda y después va a entregar el mando a un gobierno elegido por el pueblo, nuevamente. Entonces, durante ese gobierno, chicos, se inició prácticamente un despunte en nuestro país con respecto a la economía, a la macroeconómico, o sea, prácticamente nuestro país se despegó un poco. Recuerden que ya el terrorismo se había erradicado, entonces se fomentó la inversión extranjera, se firman tratados de comercio, en uno de ellos el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Impulsó medidas neoliberales, perdón, promovió las inversiones en el sector minero, respaldó las compañías instaladas en la década pasada, o sea, lo que había hecho un poco lo de Fujimori, lo que había hecho el gobierno de Alan García, prácticamente lo retomó, pero lo mejoró. Se inauguró lo que es el gas de camisea. El gas de camisea, ¿dónde se empieza, alumnos? Con Valentín Paneo, ¿en qué parte? ¿En qué región? Cusco. En Cusco, muy bien, muy bien. Entonces se inicia la construcción de la carretera interoceánica que iba a unir lo que es el Océano Atlántico con el Océano Pacífico entre Perú y Brasil, ¿ya? Lideró el proyecto de Comunidad Sudamericana llamado UNASUR,
¿no? Buscó nuevos mercados de exportaciones agroindustrial, textiles, firmando importantes vamos a poner, acuerdos comerciales, ¿no? Como la Mercosur, como el Tratado de la Comunidad Andina y Tailandia, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Se respetaron las normas constitucionales. Les estoy diciendo todo lo que pasó dentro de su gobierno, ¿ya? La dependencia de los poderes del Estado, la libertad de expresión en los medios de comunicación. Les voy a avanzar para que ustedes vean prácticamente, ¿ok? Ahora, eso un poco lo que pasó dentro de sus obras, un poco de resumen lo que les he dicho de su gobierno, ¿no? ¿Cómo llegó? Recuerden que llegó de un gobierno provisional, ¿no? Para la selección de 2001, ¿no? En ese tiempo los únicos candidatos que estaban presentes eran Alejandro Toledo con Perú Posible, escuchen, ¿ah? Alan García con el Partido Aprista Peruano y Lourdes Frodenano, que era el PPC, Partido Popular Cristiano, pero se unificó y se llamó Unidad Nacional, ¿ya? ¿Quiénes llegaron prácticamente a la segunda vuelta? Alan García y Alejandro Toledo. Ahora, ¿quién ganó? Fue Alejandro Toledo el que ganó, ¿no? Él recibió el apoyo de Pedro Pablo Kuczynski, del exterior, recuerdan que era un gran economista, ¿ya? Estuvo implicado también en caso de corrupción, así como Fujimori tuvo un asesor, Alejandro Toledo también tuvo su asesor. Ese asesor fue César Almeida, ¿ya? Quien está implicado en caso de corrupción de coima. Igual su esposa, ¿no? Elian Carr. Elian Carr es su esposa, también estaba implicado en caso de la CONAPA, en caso de cuentas de Brookbay, ¿no? Estaban implicados en esos casos de corrupción. Y Alejandro Toledo, en caso de la carretera interoceánica, ¿no? Que está implicado con Odebrecht, ¿no? Ahora, miren, como les dije al principio, mucho del gobierno de Alejandro Toledo está implicado en contratos, en acuerdos internacionales, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Suscribe lo que es el Tratado de Libre Comercio. Recuerden que el Tratado de Libre Comercio son entre países para que se pueda comercializar de una manera más libre y donde tenga beneficios a ambos países, ¿no? Por ejemplo, con el Mercosur. Recuerden los países del sur. Tenemos con Argentina, Uruguay, Paraguay, con Brasil. Con Estados Unidos se promulga lo que es la ley de preferencia arancelarias. ¿Eso qué quiere decir? Que sencillamente de alguna manera para favorecer lo que es la exportación. Luego lo que se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Empezamos con Estados Unidos. Promulga la ley de regionalización de 25 regiones. Recuerden que nosotros tenemos 24 departamentos y una región constitucional que es el Callao, ¿no? ¿Ya? Se implementan programas de educación llamado el plan Huascarán, ¿ya? Es un programa educativo, ¿no? De reforma educativa. También se hizo bastante con respecto a la parte del sector vivienda, en la cual se hizo los programas de techo propio, el proyecto de generación eh, eh, a ver, el plan de vivienda, y dentro de la parte del trabajo hizo lo que es la generación del empleo, a trabajar urbano, lo llamó así, trabajar urbano, ¿no? Es una manera de apoyar a las personas que gestar lo que es el trabajo, ¿no? Ahora, producto de eso no mucha gente estuvo de acuerdo y se produce lo que es el arequipazo, ¿no? ¿Por qué? Porque se quería privatizar dos empresas. Recuerden que privatizar, ya les he explicado, estatizar y privatizar. Privatizar empresas significa que pasen ahora a poder del Estado, ¿no? Como Edegasa y, perdón, estatal es cuando pasa al Estado y privatizar es cuando se vende a una empresa privada. Se quería privatizar dos empresas eléctricas como Egasa y Egesur, ¿no? Prácticamente. Esto a cargo de una empresa de Bélgica, ¿no? Pero como hubo esta marcha, esta manifestación de la gente de Arequipa, se dio por nulo, o sea, prácticamente no se llevó a cabo, ¿no? En Puno se produce el linchamiento del alcalde Sirio Robles. Linchamiento quiere decir que lo sacan de la alcaldía prácticamente o del gobierno regional y lo golpean, le pegan, ¿no? Se produce el Andahuaylazo y ya es acá donde aparecen los hermanos Ollantumala, que después ya vamos a ver la presidencia de uno de ellos, ¿no? Donde hay víctimas, cuatro policías y dos reservistas, donde fallecen, ¿no? Prácticamente, y donde Antaudo Malo, su hermano de Ollantumala, ahorita está justamente en la cárcel, producto de este levantamiento en Andahuayla, ¿ok? Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. Ok, muy bien.
Veo algunos alumnos que parece que están conversando. Los estoy tomando apunte acá, por favor. Y al resto de alumnos sí los veo que están atentos a la clase. Muy bien. Entonces, sigamos, chicos. Entonces, como les dije, no mueven 4 policías. Ese fue un producto que lo único que buscaba era derrocar, sacar del gobierno a Alejandro Toledo, por incapacidad moral también, porque decía que no estaba gobernando bien y lo quería sacar, y por eso se levantó. Casi lo logra, casi lo logra. Inclusive pidió, ¿no? Pidió que se acercaran los representantes del gobierno, pero al último la policía tomó el mando y sencillamente no ocurrió eso, ¿no? No ocurrió eso. Hubo la huelga de maestros, enfermeras, los agricultores, como lo estamos pasando en este momento, el Poder Judicial. O sea, prácticamente había un desgobierno y un desgobierno total como las circunstancias que estamos pasando. El gobierno tuvo que aplicar el estado de emergencia. Ya les expliqué el estado de emergencia, es cuando se altera la paz de la ciudadanía, ¿no? Entonces, prácticamente pasó eso, ¿no? Ahora, uno de los cuales también se hizo el acuerdo nacional entre los políticos. Se juntó a todos los políticos y se hizo un acuerdo nacional para trabajar mejor con la sociedad civil, ¿no? Nos visitó un presidente, ¿no? Norteamericano como George Bush, nos visitó. Vino acá al país para también hacer acuerdos comerciales y después salió lo que es el Tratado de Libre Comercio, ¿ok? Acá tenemos los antecedentes, cómo llegó al gobierno, esto es lo que les he hablado, ¿no? Y prácticamente estos fueron los resultados, en la cual como Alejandro Toledo ganó, le ganó a Alan García, fue por un gran margen de diferencia, ¿no? Ya había pesado en estas elecciones el gobierno de Alan García, el primer gobierno, ¿no? Las consecuencias que había traído, entonces eso pesó bastante para la elección de Alejandro Toledo, ¿no? Recuerden los hechos más resaltantes: se inauguró el gas de Camisea, se inició la construcción de la carretera interoceánica, ¿no? Se buscó nuevos horizontes con los tratados como fue la Mercosur y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Se aprobó el Tratado de Libre Comercio, se buscó la inversión privada, ¿no? Estos son los programas que se aplicó como a trabajar urbano, juntos, mi techo propio, el plan vivienda, el plan Huascarán en la parte educativa, ¿ok? Verdaderamente. Bueno, ¿preguntas, alumnos? Chicos, tus audios. Hola, profesor. Ya, muy bien. Entonces, chicos, también buscó reestructurar lo que es las Fuerzas Armadas. Por eso les digo, tiene mucha similitud lo que estamos pasando. Recuerden que hay un gobierno que ha salido por incapacidad moral, perdón, y entonces se está reestructurando todo. Entonces, el gobierno de Toledo también buscó reestructurar las Fuerzas Armadas y la policía, lucha contra la pobreza y la corrupción. A ver, es una falacia, ¿no? Porque al último él está implicado en caso de corrupción, ¿no? El desempleo, el narcotráfico, la libertad de prensa. Formó un pacto con el Frente Independiente Moralizador. ¿Se acuerdan quién fue Fernando Olivera? Se supone que han estudiado para el examen, ¿no? ¿Quién fue Fernando Olivera? ¿Alumnos? ¿Que entregó los Blady videos? Muy bien, excelente, Yamile. Él y Luis Iberico fueron dos, Fernando Olivera y Luis Iberico. Ambos pertenecían al Frente Independiente Moralizador. Por lo tanto, hubo una unión entre el Perú Posible y el Frente Independiente Moralizador. Fernando Olivera fue ministro de Justicia. O sea, ese apoyo le costó que él sea ministro de Justicia. Ambos gobernaron el Perú. Estos son los titulares que pasaban en esa época. Hubo también los que son los paquetazos, ¿no? En el aspecto internacional, ya les he dicho, con respecto a las reuniones que tuvo con el presidente George Bush, UNASUR, que es el comercio que se hizo con los partidos, la Mercosur, ¿no? Que fueron los principales, ¿no? Los principales. El TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que fue primordial, ¿no? El proyecto de gas de Camisea en Cusco, chicos, que fue primordial, pero también acá quiero traer acotación, ¿no? A ver, ¿cómo decirle? Alejandro Toledo está implicado en actos de corrupción. En el caso de Coteva, ¿no? El caso de Coteva, sencillamente por eso él va a ser extraditado del país. En el caso de Odebrecht, recuerden que en la carretera interoceánica, ¿no? Está implicado también él, ¿no? Está acusado sencillamente por acto de corrupción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El dinero era para asegurar justamente la construcción. Es como decir, yo a ustedes me ofrecen construir una carretera en Carmen de la Legua, ¿ok? Yo soy, vamos a poner, del gobierno regional. Bueno, ustedes me dicen $100,000, bueno, yo acepto, pero ustedes no van a poner que 100,000, sino van a poner 200,000.
y yo para aceptarlo a ustedes, ustedes me van a pagar. Entonces, esos son actos de corrupción, eso no se puede hacer, ¿ok? Esos son actos de corrupción que muchas veces la mayoría de presidentes han estado implicados, y Toledo no es la excepción, ¿no? No es la excepción. Por eso que las autoridades judiciales lo están extraditando a nuestro país para que él sea juzgado acá en el Perú, ¿ya? El Perú pidió desde mayo de 2018 la extradición, ¿no? Él está implicado por tráfico de influencia, por lavado de activos, ¿ya? Caso de sobornos, pago a la constructora brasileña Odebrecht, ¿no? Y el caso conocido como Ecoteva. Esos son los cargos que tiene Alejandro Toledo. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. ¿No hay pregunta? ¿Seguro? Ya. Sí, Ahora, profe. con el respecto al aspecto internacional también, chicos, hubo un caso, ¿no? Hugo Chávez, que todavía estaba vivo, ya no, ya estaba fallecido, ya sencillamente quiso hacer una intromisión dentro de nuestro país con respecto a lo que pasaba en nuestro país, ¿no? Eso molestó mucho a nuestro país, se rompió las relaciones diplomáticas con Hugo Chávez, ¿no? O sea, prácticamente se terminó, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente había una intromisión de parte de él, ¿no? También dentro del gobierno de Alejandro Toledo ya se establecen las bases para la definición del dominio marítimo, ¿ok? Que después en el gobierno de Ollanta se va a buscar a la Corte de Haya para delimitación territorial del mar peruano. Ustedes saben que hubo una demarcación y la Corte de Justicia, en este caso la Haya de la Torre, fue la que definió, ¿no? Acá se inició, se estableció una línea de bases para delimitar nuestro territorio que se inició una controversia con Chile. Chile no quiso aceptar. Es por eso que se va a la Corte de la Haya, para que la Corte es una institución autónoma, es una institución que busca lo que es la justicia, controversias entre los países, ¿no? Por eso se asistió a la Corte de la Haya, para que sencillamente se pueda delimitar, cosa que se hizo, ¿no? Pero eso ocurrió dentro del gobierno de Alan García. Y también se firma una construcción importantísima para unir lo que es el Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través de la carretera interoceánica con nuestro hermano país de Brasil. ¿Ok? Esos son los aspectos más importantes que se dio dentro del gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? También recordarles que él fue un gran economista, él nació en Cabana en 1946, chicos, ¿ya? Gobernó desde el 2001 hasta el 2006, ¿no? Si me preguntan ustedes cómo fue su gobierno, tuvo altos y bajos, pero todo gobierno comete errores, y este fue uno de los gobiernos que también cometió errores y también está implicado en lo que es actos de corrupción, ¿no? Ok, chicos, muy bien, no sé si hay alguna pregunta antes de terminar, chicos. Chicos. El proyecto de gas, no, ya, el proyecto de Gades Camisea, por supuesto que es importante, ¿no? Eso está ubicado en la selva, en la parte de las cejas de selva entre Cusco, ¿no? Acá está la ubicación exactamente cómo se implica lo que es el gas de Camisea, cómo se trae gas de Camisea y cómo se exporta, ¿no? Mucho de ese gas ya se está utilizando. No sé si ustedes tendrán, chicos, están utilizando lo que es el gas. ¿Ninguno? Yo uso gas natural. Exactamente, o sea, exactamente. Recuerden que ya hay contratos con una empresa, ¿no? Vida, creo que es Vida, ¿no? ¿Calidad? Caida, exactamente. Muchos ya están aplicando esto. Esto es debido, debido al gas, el gas de camisea, ¿no? Que es importante. A ver, chicos, para resumir, ¿no? Para terminar, el Tratado de Libre Comercio fue importante, la economía peruana experimentó cambios y hubo mucho más inversión extranjera, ¿ya? El aspecto político, la crisis de 2003, donde se declara estado de emergencia, y no hubo problemas con los cambios ministeriales de los ministros, la sublevación, el levantamiento del Andahuaylazo. ¿Con quién? ¿Quién? Ahí está la figura. ¿Quién es? Antauro humano. Antauro Humala, ¿no? Antauro, él es hermano de Ollanta Humala, ok, muy bien. Y su fin de gobierno ya saben cómo acabó, ¿no? Prácticamente después de las elecciones gana nuevamente su segundo gobierno de Alan García, ok. Quería ponerles, para terminar, chicos, antes de terminar, por favor. Col, que estás con tu cámara apagada, tienes que estar con la cámara prendida, por favor, ¿ah? Recuerda, no te voy a considerar en clase. A ver. Vamos a poner acá. Creo que algunos alumnos no entienden que deben poner. Este es un breve resumen
alumnos del gobierno de Alejandro Toledo. ¿Cómo llegó? ¿Ok? Observe. Presidente Fujimori, he venido hasta aquí para reconocer lo que hizo por nuestro país en su primer gobierno. Combatió el terrorismo y la inflación, yo le aplaudí. Pero ya es hora que usted descanse. Hágale caso al país. Usted no quisiera que otro gobierno suyo termine por cerrarnos las puertas del mundo. Gracias, presidente. Nos vemos en el cambio de mando. El año 2000 empezó con una ajetreada carrera por llegar a Palacio de Gobierno. Queridos compatriotas. Chicos, les estoy haciendo prácticamente es un resumen cómo se inició, cómo llegó Alejandro Toledo, ¿ok? Al gobierno, ¿ok? Ese es el principio. En los últimos 10 años hemos derrotado juntos a muchos enemigos de la patria. Terminar mi tarea como presidente, dejando un país no solo pacificado del norte, sino con trabajo para todos los peruanos. Alberto Fujimori era candidato por tercera vez y a diferencia de sus opositores, en su campaña se usó más baile que discursos. El baile del chino, por el otro, bravuconadas, insultos, palos, piedras, gasolina y fuego. Esa es la diferencia entre uno y otro bando. Los peruanos. Esas son las elecciones, chicos. Cómo ambos querían tener los votos del... El 9 de abril a las 4 de la tarde, Panamericana Televisión anunciaba lo esperado. Fujimori y Toledo disputarían la segunda vuelta. Empezaba así la carrera por la segunda vuelta. ¿Y qué pasó ahí, alumnos? ¿Quién ganó? Fujimori. Fujimori. ¿Y Alejandro Toledo qué hizo? Se retiró. Se retiró y estuvo implicado. ¿Por qué? Porque los casos de los votos falsos, de la firma falsa, ¿no? Muy bien, chicos. O sea, es un recuento de lo que pasó. Ya lo voy a adelantar un poquito. De repetir Alejandro Toledo. A ver. Se hace público. ¿Hasta qué pasó? Esta fue la caída, ¿no? Quisieron convencer a la clase política. La acción del presidente es inmediata. Por un mensaje a la nación, Fujimori anuncia el recorte de su mandato por voluntad propia. Presidente, los responsables no deben dejar esa función, esa responsabilidad, sino todo lo contrario, debe mantenerse más firme. El presidente dijo no ir, y miren lo que hizo. A elecciones generales. Y se fue, ¿no? Renunció, ya saben, lo acusaron por incapacidad moral. Ya en 2001 viene lo que es el debate presidencial entre Alejandro Toledo y... La mayoría de ustedes no quieren un presidente. Ahí, con Alan García. Y hasta que ganó las elecciones, ¿no? Quedó así las elecciones, observe. Así quedó. 2,8, blanco 10,76. Ganó las elecciones, Alejandro Toledo asume la presidencia. En el 2001, Alejandro Toledo se convertía en presidente de la República. Juro por Dios, por la patria y por los pobres del Perú. El quinquenio 2001-2006 fue un periodo especial para el Perú, debido a que se instauraron. Okay. Y este es el acuerdo nacional que les hablé de todos los partidos políticos. En busca del desarrollo integral del país. Exacto, en busca del desarrollo. Reunión de trabajo. Como punto de partida, el gobierno de Alejandro Toledo presentó una propuesta de 17 puntos para ser desarrolladas y enriquecidas en el seno del Acuerdo Nacional. ¿Ok? Sí. El Acuerdo Nacional fue el beneficio de todos los partidos políticos para un fin común, entre todos los políticos, sociedad civil, ¿ok? Y ahí es donde se plantea todo lo que iba a hacer, ¿no? El Gale Camisea fue uno de ellos. El jueves 5 de agosto del 2004 marcó un hito en la historia del Perú. El proyecto Camisea. A ver, para terminar, chicos, recuerden también que Alejandro Toledo fue el que presentó el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Con qué gobierno empezó? Acuérdense que se investiga todo lo que había ocurrido entre los años 80 y 2000, producto de la violencia. ¿Con quién empezó? ¿Con Belaúnde? No, ¿con qué presidente provisional?
Alan. Valentín Paniagua, chicos. Valentín Paniagua es el que inició la Comisión de la Verdad con Salomón Lerner. Y Alejandro Toledo presentó el informe final de lo que habían investigado. Recuerden el examen. Comisión de la Verdad y Reconciliación se inició en el gobierno de Valentín Paniagua. Comenzó con qué fin de investigar todo lo que había ocurrido del terrorismo en los años 80 y 2000. Y se terminó con el gobierno de Alejandro Toledo, ya presentó lo que es el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Muy bien, chicos, entonces hasta ahí nos vamos a quedar. Entramos la otra hora para el examen, por favor. ¿A qué hora, profe? Todos bien sentados, 8:45. 8:45 yo empiezo el examen, 8:45. Profe, después del examen vamos Sí, a dar solamente algunas aclaraciones, por favor. Algunas aclaraciones. Algunos alumnos, vuelvo a repetir. Brianna, tienes que corregir tu postura porque de lo contrario yo no te voy a tomar el examen. Ni Aguti, no puedes estar sentada de costado. ¿Ok? Por favor. Si no corrigen esos detalles, Almendra, por favor, tienes que poner luz. Almendra, no vas a dar el examen de esa manera. Fabián, también tengo que verte más. Adrián, lo mismo contigo. ¿Ok? Carlos León y Bruno, estás bien. Ahora sí estás bien, Bruno. Carlos, tienes que prender tu cámara. Ok, chicos, nos vemos a la otra hora con el examen. Los alumnos que no entren definitivamente no lo considero dentro de la clase. Chao, chicos. Nos vemos.